La Ruta de la Seda. Dos carreteras hacia los Pamir. Continuábamos hacia el oeste por la carretera del desierto árido. Nos encontrábamos en el último tramo de nuestro viaje a lo largo de la Ruta de la Seda. Nuestro destino final era la lejana población de Kashgar y desde ahí a la frontera de China en los Pamir. Las rutas sur y norte de la Ruta de la Seda pasan a ambos lados del desierto de Taklamakan y se encuentran de nuevo en Kashgar. Son casi 3.700 kilómetros desde la vieja capital de Chang'an, y en los antiguos tiempos se tardaba más de un año en recorrer tan solo este tramo del viaje a lo largo de la Ruta de la Seda. Cuando llegamos a Kashgar, encontramos que se estaba preparando el festival que señala el final del Ramadán, el mes de ayuno de los musulmanes. Esta es la mayor mezquita de todas las tierras occidentales y estaba llena de fieles. El festival Rojiyye, al final del Ramadán, es uno de los más importantes del año musulmán y mucha gente había acudido desde muy lejos para rezar en la mezquita. Una banda tomó posiciones en un tejado y tocó música alegre durante todo el día. En el espacio abierto ante la mezquita, la gente empezó a bailar. Pero eran solo hombres, porque aquí las mujeres no van a la mezquita y a las mujeres casadas no se les permite bailar en público.
Un fotógrafo callejero estaba sacando provecho. Por solo $1, unos 60 centavos americanos, se puede alquilar una chaqueta, una corbata, un sombrero y unas gafas de sol para que le saquen a uno una foto ante la mezquita. La gente solía alquilar uniformes para sus fotografías, pero ahora la vestimenta civil es más popular. Kashgar tiene unos 200.000 habitantes y la mayoría son uigurs. El 70% son musulmanes. En ese día de festival, mucha gente se reunía a rezar a intervalos hasta el anochecer. La gente de Kashgar era al principio budista, pero se convirtió al Islam en el siglo X. Fue la primera región de las tierras occidentales en hacerse musulmana. Durante el siglo XVII, Kashgar fue gobernado por una familia llamada Hoja, que se afirmaba descendiente del mismo profeta. Sus tumbas están decoradas con hermosas cerámicas antiguas. De hecho, el nombre de Kashgar significa la ciudad de las hermosas cerámicas. Cuentan una vieja leyenda de una hermosa mujer de la familia Hoja. En el siglo XVIII, el emperador Qianlong de la dinastía Qin deseó una hermosa concubina de las tierras occidentales. Hizo que se la buscaran y al final la encontraron aquí. Se dice que su cuerpo exhalaba un perfume delicado, por lo que cuando la condujeron a Pekín la llamaron Xianfei, o emperatriz de la fragancia. Pero ella siempre rehusó el amor del emperador. Su primera mujer, la emperatriz, odiaba a Xianfei y un día, en ausencia del emperador, la amenazó con la muerte. Xianfei se sentía tan sola que aceptó y murió. Para los uigur, las tumbas Hoja son un lugar sagrado y mucha gente pide ser enterrada aquí. Hace 2000 años, antes de que se abriera la ruta de la seda, el oasis de Kashgar recibía el nombre de Tierra de Shule. En las crónicas de la dinastía Han, se dice que la población de Shule era de más de 18.000 personas y que el país se extendía hasta Dayueshi, Dayuan y Kangyu, en el lejano oeste. Dayueshi es hoy Samarcanda y los demás lugares, también en la ruta de la seda, son parte de la Rusia moderna y de Afganistán. Kashgar ha sido durante años una suerte de encrucijada donde se encontraban gentes del este y del oeste. Visitamos una escuela de infancia para niños no chinos. Aquí aprenden a leer y escribir el idioma uigur, así como aritmética sencilla. Los niños hacen deporte y las niñas aprenden labores del hogar.
Tengo 9 años. Soy uzbeki. Él tiene 4. Es un tayik. Ese niño es Hui. Me llamo Saptor y soy kirguís. Lusidim, uzbeki. Emsidem, tengo 5 años, soy uzbeki. Mihmijan, 3 años, también uzbeki. Soy uigur, me llamo Tony Sakro. Mayla, kirguís. Mehpari, soy uigur. En la ciudad hay 3 mercados o bazares permanentes. Las pequeñas tiendas con un frente de 2 o 3 metros llenan las calles y hay muchos puestos al aire libre. Los domingos la ciudad entera parece llena de puestos. Ante las tiendas que ofrecen cosas como verduras, productos para el hogar y comida, se oyen las voces de los vendedores. Los bazares de Kashgar son famosos desde hace más de 2000 años. Las crónicas de la dinastía Han los mencionan y parece ser que ya en aquella época la ciudad estaba llena de mercaderes tanto del este como del oeste. En una parte de la ciudad se encuentran muchas tiendas de artesanos que también son talleres. Aquí vemos a un ebanista manejando un torno primitivo mediante un arco en su mano derecha. Está moldeando la pata para una cuna. Emplea madera de álamo y morera, árboles que crecen en abundancia cerca del oasis. Algunos de sus productos están expuestos colgados del techo. Patas y percheros. El de la izquierda tendrá unos pelos de caballo en el extremo y será un plumero. Otro artesano está fabricando una fuerte tetera de cobre, pero en la actualidad el aluminio se está haciendo más popular que el cobre. El algodón ha sido uno de los productos más famosos de esta región durante más de 2000 años. Este artesano nos dijo mientras trabajaba que incluso hoy los mejores tapices solo se pueden tejer a mano. Los callejones están siempre llenos de sonidos y olores extraños. En esta joyería trabajan con oro y plata. A todas las mujeres de las tierras occidentales les encantan las joyas y se adornan con anillos, collares y pendientes. Es una tradición que procede de la época en la que todavía eran nómadas y tenían que llevar su riqueza puesta. Nadie parece saber exactamente qué es esta piedra roja, pero la venden por 20 yuan, unos $120. Estos pendientes cuestan 50 yuan o $300. Si uno lleva sus propias monedas con las que fundirlos,
se pueden conseguir a mitad de precio. Este hombre lleva más de 40 años trabajando como joyero. El niño es su nieto y piensa ser joyero también. Como auténtico artesano, el hombre nunca está completamente satisfecho de su trabajo. Este maestro artesano fabrica instrumentos musicales. Sus hijos y nietos están aprendiendo también el viejo oficio. Su nieto será el sexto de su estirpe que hace instrumentos. Se tarda al menos 10 años en aprender a hacer instrumentos como este. El cuerpo redondeado de la caja se moldea a mano, sin ayuda de instrumento de medición alguno. Solo la experiencia puede ayudarles en este delicado trabajo. El artesano solo está contento cuando logra crear un buen instrumento que puede vender por un buen precio. Marco Polo llegó a Kashgar durante sus viajes y escribió: «La tierra de Kashgar es próspera y la gente tiene todo lo que necesita para una vida cómoda. Son sobre todo artesanos y mercaderes que viajan por distintas partes del mundo para hacer negocios». Kashgar no ha cambiado gran cosa desde aquellos tiempos. Hacia finales de octubre vimos una caravana de camiones que entraba en Kashgar haciendo sonar las bocinas. Venía de Gilgit, en la parte de Cachemira, que es ahora Pakistán, más allá de los Pamir. 17 de estos camiones, llenos de productos de Gilgit, habían recorrido 700 kilómetros cruzando los Pamir en 4 días. Durante la dinastía Tang, Gilgit fue denominada Xiao Bo Lu. La carretera para camiones tiene solo 11 años. Antes de eso, desde tiempos inmemoriales, el comercio con Kashgar se realizaba siempre mediante caravanas de camellos. Los brillantes motivos decorativos de los camiones muestran escenas y productos de los pueblos natales de los conductores en Pakistán. Nos parecieron muy espléndidos después de meses de ver los serios vehículos chinos. Los negocios entre Gilgit y la región autónoma de Xinjiang Uigur se denominan comercio de frontera y predomina en ellos el trueque o intercambio de productos. El producto principal que traen de Gilgit
Son frutos secos y nueces, sobre todo almendras, avellanas y albaricoques. Pero también traen bufandas de nylon, hierbas medicinales y otros productos pequeños. Los artículos que se enviarán a Gilgit están ya preparados en el almacén. Hay herramientas como martillos y alicates, botellas térmicas, lámparas, piezas de cerámica y té. Pero el producto principal para el trueque es, como siempre ha sido, la seda. La seda siempre ha encantado a la gente del oeste. Fine. Fine. Una fiesta de bienvenida para los conductores de camiones tiene lugar bajo una pérgola en el parque público. Están cantando una vieja canción sobre las chicas de ojos oscuros de Kashgar, famosas por sus bailes y sus cantos. Animan también a los pakistaníes a bailar. Los hombres inician una danza cómica. El baile nos hace comprender que los hombres de Gilgit y los uigur tienen mucho en común. Hace 1300 años, un monje chino cruzó los Pamir, igual que acaban de hacer los conductores. Se llamaba Xuanzang y volvía a su tierra desde la India. Pero cuando Xuanzang se detuvo aquí, fundó varios cientos de templos budistas. Escribió que toda la gente de este país era budista. Llegó a haber aquí más de 1000 monjes budistas. Estas cuevas a las afueras de Kashgar, en un lugar llamado Zhangxiangdong, estaban aquí mucho antes de la época de Xuanzang. Son los restos budistas más occidentales de China y también los más antiguos. Fueron excavadas hacia el 200 o 300 a.C. y son mucho más antiguas que las cuevas de Dunhuang. Pero todos los frescos y las imágenes que contenían las cuevas fueron destruidos por las inundaciones y por los iconoclastas musulmanes, y hoy no queda prácticamente nada que nos permita vislumbrar cómo pudieron ser originariamente. Pero no hay duda de que los budas de Kashgar procuraban consuelo y fortaleza a mucha gente que había realizado el duro viaje a través de los Pamir.
Continuamos hacia el oeste siguiendo el viaje de Xuanzang. Nos dirigíamos hacia la meseta de Pamir. La antigua ruta comenzaba en Kashgar y se dice que pasaba por el oasis de Tashgur Khan. En el valle del río Kaidu aparece a menudo la tierra desnuda, porque a veces, en los meses de junio y julio, el deshielo en las montañas produce inundaciones y la carretera es destruida por el agua. Durante todo el año existe peligro de caída de rocas. A medida que subíamos, caía la temperatura. En Kashgar había más de 30 grados, pero 4 horas después estábamos solo a 15. En la carretera vimos nómadas de Gilgit cuidando sus rebaños. Conducían sus manadas de ovejas, caballos y yaks que habían engordado en los pastos de las montañas hacia las llanuras para pasar el invierno. Desde aquí, hacia el norte, vive la tribu kirguís, que a menudo son mencionados en las historias de la Ruta de la Seda como un pueblo salvaje. En el siglo IX conquistaron a los civilizados budistas y fundaron un enorme imperio nómada, desde el lago Baikal en el este hasta el río Taras en el oeste. En la lengua persa, Pamir significa techo del mundo. Es una gigantesca meseta entre 3 grandes sistemas montañosos, el Hindu Kush, Tian Shan y Karakorum. Después de la meseta, hay una zona alta a 3.000 metros, pero muchos de los pasos de montaña tienen 4.000 o 5.000 metros de altitud. Tuvimos que someternos a exámenes cardiológicos y solo se nos permitió viajar si llevábamos botellas de oxígeno. En la antigua China los Pamir eran llamados Gongling y se creía que la meseta establecía la división entre el este y el oeste, según la crónica de la dinastía Han sobre las tierras occidentales. Después de cruzar las montañas de grandes y pequeños dolores de cabeza y las colinas de la fiebre roja, se sufren los vómitos producidos por la exhalación de gases venenosos. Esto provoca fiebre y palidez, e incluso los burros sufren. En el pasado se tardaba todo un mes en cruzar Gongling. Xuanzang tuvo muchos problemas aquí.
Fue atacado por bandidos, los mercaderes con los que viajaba le abandonaron y sus elefantes se hundieron en los pantanos con sus preciosos cargamentos de sutras. Estos pasos siempre están nevados y las ventiscas son intensas. Siguiendo los antiguos pasos de Xuanzang, alcanzamos por fin una altitud de 5.000 metros. El aire está tan enrarecido que la respiración se hace difícil y mucha gente sufre dolores de cabeza. El agua no hierve bien y a nadie le apetece comer. Los camellos y los caballos resultan inútiles a esta altitud. Los yaks son los únicos animales adaptados. Antiguamente, los jefes de caravana azuzaban con pinchos a los yaks y mulas para que siguieran avanzando. Tal vez daba resultado disminuyendo un poco su tensión sanguínea. Los animales que morían aquí eran pasto de los lobos, y los viajeros usaban sus huesos blanqueados como indicadores de la ruta. La carretera que atraviesa el Pamir fue construida con el sacrificio de muchas personas. En medio del Pamir encontramos inesperadamente un grupo de hombres a caballo y armados con rifles. Era una milicia local. Estábamos en la región autónoma de Tashkurgan, Tayik, y habíamos entrado por accidente en los campos de entrenamiento de la milicia Tayik. La región autónoma está bordeada por 3 países extranjeros: la Unión Soviética, Afganistán y Pakistán. Desde que estallaron las hostilidades en Afganistán, la milicia no tiene permitido disparar sus rifles, incluso con balas de fogueo, para evitar cualquier apariencia de provocación. Todos podíamos notar cierta tensión. Los soldados tenían narices largas y rasgos pronunciados, y eran claramente diferentes de muchos pueblos que habíamos encontrado hasta entonces en la ruta de la seda. Sus caras eran verdaderamente occidentales. El idioma del pueblo tayik pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. El oasis de Tashkurgan es un valle abierto situado a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. A las afueras de la ciudad se encuentra un gran castillo antiguo. El nombre, Tashkurgan, significa torre de piedra, y ya durante la dinastía Han
Había soldados destinados aquí. Durante la dinastía Tang se estableció un cuartel militar en el castillo. Esta era la primera frontera de China con el oeste. El geógrafo griego Ptolomeo escribió que un mercader macedonio le había contado que para llegar al país de la seda, Serlica, se refería a China, había que atravesar el país de Torisulapedia, que significa torre de piedra en griego. Muchos mercaderes griegos debieron pasar por aquí en caravanas organizadas por los persas durante las dinastías Han y Tang. Cuando llegamos a la calle principal de Tashkurgan, la encontramos muy silenciosa, tal vez debido a que la mayoría de los nómadas que siembran grano en primavera y bajan de las montañas en otoño para recolectarlo, no había regresado aún. Xuanzang descansó aquí durante 20 días en su viaje de regreso desde la India. Escribió muchas leyendas sobre la construcción de la ciudad mientras estuvo aquí. Una de estas leyendas trata de un rey persa que envió un mensajero a China para que le trajera una esposa. El mensajero volvió con una princesa, pero en Pamir se encontraron con una guerra. El mensajero alojó a la princesa en una torre en lo alto de una montaña y la guardó día y noche. Cuando la guerra terminó y pudieron volver a viajar, se descubrió que la princesa estaba embarazada. El mensajero estaba desolado, pero una sirvienta le dijo que un dios venía del sol cada día para ver a la princesa. Su hijo podía hacer que se levantara el viento y mover las nubes, y cuando creció, se convirtió en rey y trajo una gran prosperidad a su tierra. Filmamos una ceremonia nupcial que tuvo lugar en Huacha, a unos 80 kilómetros de Tashkurgan. El novio es el joven con bandas de seda roja y blanca en el sombrero. El rojo simboliza la mantequilla y el blanco la leche, dos colores que se emplean aquí para las celebraciones. El novio visita la casa de la novia en el tercer día de los festejos. Solo tiene 20 años. El novio es recibido por un grupo de mujeres que le ofrecen una copa de leche de oveja con sal y le rocían con harina. Esto es para simbolizar la abundancia. Ofrecen el mismo tratamiento a los ayudantes del novio, pero el novio solo desmonta del caballo cuando ha sido invitado a hacerlo por el padre de la novia. Recibe permiso para entrar en la casa solo cuando su futuro suegro ha inspeccionado los regalos que trae. La casa está hecha de ladrillos secados al sol y está algo hundida en el suelo.
La novia tiene 19 años y lleva los mismos colores, rojo y blanco, que el novio. Los ancianos de la aldea hablan con los ayudantes del novio y les preguntan a qué viene el joven y si hará feliz a su esposa. La novia y el novio no se dirigen la palabra. El anciano lee un pasaje del Corán y bendice a la feliz pareja. Entonces llenan una copa de leche de oveja. El ayudante sirve al novio con la mano derecha y a la novia con la izquierda. Los dos jóvenes se conocen desde que eran pequeños. Antiguamente la gente se casaba a los 15 o 16 años, pero ahora tiende a hacerlo hacia los 20. Sin embargo, sigue casándose por amor, como siempre ha sido aquí. En el exterior se baila ya para celebrar la boda. Toda la aldea ha sido invitada. Esta era la primera vez que veíamos en China a la gente besándose en público. Los dos jóvenes comenzarán su vida como esposos en una habitación de la casa de la familia del novio. Hay unos 20.000 tayik en la región autónoma de Tashkurgan, pero también se encuentran al otro lado de la frontera en la Unión Soviética, en Afganistán e Irán.
A unos 130 kilómetros de Tashkurgan nos encontramos cerca de la frontera con Pakistán. Desde aquí la ruta de la seda se adentraba en Afganistán, pero hoy la frontera está cerrada incluso a los nómadas. Una piedra para marcar la frontera se encuentra en el paso Kundjerab, a 4.943 metros de altitud. Aquí hay mucha nieve, pero no hay rastro alguno de la presencia de gente. Gelgit está solo a 200 kilómetros de aquí, pero solo a unas pocas personas, pakistaníes o chinos, se les permite el paso. Había llegado el momento de decir adiós. Estos viajeros modernos de la ruta de la seda dijeron: hasta el año que viene. La ruta de la seda seguía adelante, a través de Persia, hasta Roma.